Nadie imaginaba que aquella noche tranquila cambiaría una vida para siempre. Él solo quería volver a casa, pero de repente una niña apareció entre las sombras, temblando, con los ojos llenos de un miedo que no sabía expresar. Se aferró a su chaqueta como si su vida dependiera de ello. «Por favor, ayúdame», susurró. Y en ese instante, él entendió que no podía ignorarla. Lo que encontró después, le rompió el alma. Misma vibra emocional, ritmo cinematográfico, estilo humano y enganchador del transcript. El viento de la tarde corría entre las calles vacías, levantando polvo y empujando papeles arrugados por la acera. Mateo ajustó la cremallera de su chaqueta de cuero mientras apagaba su motocicleta frente a la vieja tienda donde había pasado todo el día reparando motores ajenos. Estaba cansado, con las manos manchadas de grasa y la cabeza llena de ruido, y lo único que quería era llegar a su pequeño apartamento, cenar algo rápido y dormir sin pensar demasiado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Justo cuando se puso el casco, algo llamó su atención. Un movimiento pequeño, rápido, casi imperceptible, entre la multitud que regresaba a casa. Frunció el ceño. Era raro ver niños solos en esa zona, especialmente cuando el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Apoyó el casco en el asiento de la moto y observó con más cuidado. Entonces la vio claramente, una niña de no más de 7 años, con el cabello negro enmarañado, ropa desgastada y los ojos más grandes y tristes que había visto en su vida. Caminaba tambaleándose, como si cada paso le costara valor. Cuando levantó la mirada y lo vio, no retrocedió. Al contrario, empezó a caminar directo hacia él. Mateo sintió un nudo en el pecho. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó con suavidad, tratando de no asustarla. La niña no contestó. Solo se acercó más, hasta quedar a un par de pasos de él. Sus labios temblaban. Sus manos también. En un instante, su respiración se quebró y dejó escapar un sollozo leve, tan suave que parecía romperse en el aire. Mateo se agachó para quedar a su altura. ¿Dónde están tus padres? Fue entonces cuando ella dio media vuelta rápidamente y señaló un callejón oscuro entre 2 edificios abandonados. Después lo miró otra vez, con desesperación. Dio 2 pasos hacia el interior del callejón, pero regresó para tomar la chaqueta de Mateo con ambas manos, tirando de él con una fuerza que no combinaba con su tamaño. «Por favor», susurró con un hilo de voz. «Mi mamá necesita ayuda». Ese «por favor» le atravesó el pecho. No era el llanto de una niña caprichosa, sino la súplica de alguien que había visto demasiado dolor en muy poco tiempo. Mateo tragó saliva, sintiendo como su instinto lo empujaba a seguirla sin dudar. «Está bien, pequeña, llévame con ella», respondió. La niña apretó su mano con tanta fuerza que casi dolía, y comenzó a guiarlo con pasos rápidos, decididos, como si ya hubiera recorrido ese camino muchas veces. Entraron al callejón y la luz del exterior desapareció de golpe. Un olor fuerte, mezcla de humedad, basura y desesperación, llenó el aire. Cada paso hacía el silencio más pesado. Cada sombra parecía esconder una historia triste. Y entonces, desde el fondo, se escuchó un débil gemido. Una respiración rota. La niña soltó la mano de Mateo y corrió. «Mamá, despierta, por favor». Mateo sintió la sangre enfriarse. Algo terrible estaba por descubrirse. Mateo encendió la linterna de su teléfono mientras avanzaba con cautela. Las paredes húmedas del callejón estaban cubiertas de grafitis y el suelo lleno de cajas rotas, vidrios y latas vacías. La niña corría con la seguridad de quien ya conocía cada obstáculo de memoria, esquivando escombros sin siquiera mirar hacia abajo. Cuando llegó al fondo del callejón, se arrodilló junto a una figura cubierta con mantas viejas. «Mamá, traje ayuda», dijo la niña, su voz quebrándose. Mateo sintió el corazón apretarse al agacharse junto a ellas. La luz de su linterna iluminó el rostro de la mujer, y su respiración se detuvo un segundo. La mujer estaba extremadamente pálida, con labios resecos, cabello enredado y ojeras tan profundas que parecía llevar semanas sin dormir. Parecía joven, quizás 30 años, pero el sufrimiento la había envejecido. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiración fuera una batalla perdida. «Dios mío», susurró sin poder evitarlo.
La mujer abrió los ojos apenas un poco, lo suficiente para ver la silueta de su hija. Intentó sonreír, pero sus labios solo se movieron en un gesto débil, casi doloroso. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Mateo, tratando de mantener la calma. La niña secó sus lágrimas con la manga de su camisa sucia. 3, tal vez 4 días, respondió con voz pequeña. No come. No bebe. Dice que solo estaba cansada. Pero no se despertaba bien. Y yo fui a buscar ayuda. Mateo sintió un golpe en el estómago. Una mujer en esa condición podía morir en cualquier momento. No había tiempo que perder. ¿Cómo te llamas, pequeña? Sofía, respondió sin apartarse del lado de su madre. ¿Y tu mamá, cómo se llama? Pues. Mateo tomó aire profundamente. Sofía, voy a llevar a tu mamá de aquí. Necesita un hospital ya mismo. ¿Puedes caminar cerca de mí y no soltar mi cinturón? Ella asintió con determinación, como si entendiera la gravedad del momento. Con cuidado, Mateo metió los brazos debajo del cuerpo frágil de la mujer. Era tan ligera que sintió como si levantara un montón de huesos cubiertos apenas por una capa de piel. Al alzarla, la mujer dejó escapar un gemido débil que le perforó el alma. Sofía se agarró a su cinturón con ambas manos, temblando, pero sin llorar ahora, estaba demasiado concentrada en no fallar. Al salir del callejón, la luz del exterior golpeó a los tres como un contraste cruel. La gente caminaba, hablaba, reía, pasaba cerca sin siquiera mirar. Nadie se dio cuenta de que una vida pendía de un hilo. Mateo apretó los dientes, marcó un número en su teléfono y sostuvo a la mujer con el brazo libre. Tomás, ven ya. Trae la camioneta. Es urgente, dijo con voz firme. ¿Qué pasa? Escuchó al otro lado. No hay tiempo. Solo ven. Te envío la ubicación. Los minutos se hicieron eternos. Sofía no dejaba de mirar a su mamá, acariciando su mano fría. ¿Te vas a poner bien, sí, mamá? Susurraba una y otra vez, como si quisiera convencer al universo. Cuando la camioneta llegó derrapando en la esquina, Mateo no esperó a que se detuviera completamente. Subió con cuidado al asiento trasero con Liz todavía en sus brazos. Sofía se metió detrás de él, su respiración acelerada por el miedo. Hospital Tomás. Lo más rápido que puedas. La camioneta aceleró de inmediato, zigzagueando entre autos. Mateo apoyó la cabeza de Liz en su pecho, sintiendo cada respiración irregular, cada temblor. Era como sostener una vida que se apagaba con cada segundo que pasaba. Aguanta, Liz, murmuró. Tu hija te necesita. No te rindas ahora. Pero mientras avanzaban, la respiración de la mujer comenzó a sonar más débil. Su cuerpo se hundió contra él como si estuviera perdiendo la pelea. Sofía empezó a llorar otra vez, su voz temblorosa llenando el pequeño espacio de la camioneta. Y por primera vez en muchos años, Mateo sintió verdadero miedo. Un miedo que no tenía nada que ver con peleas, calles peligrosas o rivales. Era el miedo de perder a alguien que, sin saber cómo, ya importaba demasiado. Cuando la camioneta dio un giro brusco hacia la entrada del hospital, Mateo sintió que el mundo entero se había reducido a un solo sonido, la respiración débil y entrecortada de Liz. Era tan frágil que parecía desaparecer entre sus brazos. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Mateo abrió la puerta y saltó al suelo, cargándola con todo el cuidado que su fuerza le permitía. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!, gritó con una urgencia que retumbó en el vestíbulo. Sofía corría detrás de él, sollozando y llamando a su madre una y otra vez. La niña apenas podía seguir el paso, pero su determinación la impulsaba. En cuestión de segundos, una enfermera apareció, su expresión transformándose de curiosidad a alarma. Código rojo, ordenó mientras llamaba a más personal. 2 camilleros acercaron una camilla y Mateo, con toda la delicadeza de un hombre que nunca creyó tener este tipo de ternura dentro de sí, colocó a Liz sobre ella. Su cuerpo parecía aún más pequeño, más indefenso. El equipo médico la rodeó de inmediato, conectando cables, colocando una mascarilla de oxígeno, revisando su pulso. Cuando comenzaron a mover la camilla, Sofía intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo con suavidad. Lo siento, cariño, no puedes entrar. La niña estalló en llanto, desesperada. Mamá. Mamá,
Por favor. Mateo se agachó y la abrazó sin pensar. Ella se aferró a su cuello como si fuera lo único que la mantenía en pie. Él apretó los dientes, tratando de no dejar que las emociones lo desbordaran. Había visto dolor antes, lo había vivido, lo había sentido en su propia piel, pero esto era distinto. Esto era una niña viendo el mundo romperse frente a ella. Von Dorla, Sofía, Shushudo. Ya no está sola. Te lo prometo. Y aunque él no tenía ninguna certeza, decidió creerlo con todas sus fuerzas. Porque Sofía lo necesitaba. Porque Liz lo merecía. Una enfermera mayor se acercó con un portapapeles en mano. ¿Eres familiar?, preguntó, observando cómo la niña seguía aferrada a él. Mateo bajó la mirada hacia el rostro empapado de lágrimas de Sofía. Después levantó la mirada con determinación. Sí, somos familia, respondió con firmeza. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Necesito algunos datos, dijo, bajando el tono. Mateo respondió a todo lo que pudo, mientras Sofía seguía abrazándolo, temblando con cada sollozo. Cuando terminaron, la enfermera colocó una mano en su hombro. Gracias por traerla. Si hubieran tardado un poco más, se interrumpió, como si la conclusión fuera demasiado dura para un niño presente. Mateo tragó saliva. No íbamos a dejarla morir, dijo con una convicción que no sabía que tenía. Las siguientes horas fueron una tortura silenciosa, llenas de latidos lentos del reloj de la sala de espera y del sonido lejano de anuncios y pasos apresurados. Sofía, agotada por el miedo y el llanto, finalmente se durmió en el regazo de Mateo. Él la envolvió con su chaqueta, protegiéndola del frío de la sala. Mientras la observaba dormir, recuerdos enterrados comenzaron a emerger. Su propia infancia. Su madre enferma. Él, sentado en una sala de espera muy parecida, esperando un milagro que nunca llegó. Un niño que nadie consoló. Un niño que aprendió demasiado pronto lo que significaba estar solo. Miró a Sofía con un dolor profundo. No vas a pasar por lo mismo, murmuró. No mientras yo esté aquí. Fue en ese momento cuando un médico se acercó, con expresión seria pero no desesperada. Mateo enderezó la espalda, su corazón golpeando con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó, casi sin aliento. El médico respiró hondo antes de hablar. Tuvo mucha suerte de llegar a tiempo. Está muy grave, pero estable. Y eso es lo que importa ahora. Mateo cerró los ojos, sintiendo una ola de alivio recorrerle el cuerpo. Sofía despertó sobresaltada. ¿Mi mamá? ¿Está viva? El doctor sonrió, cálido. Sí, pequeña. Tu mamá sigue luchando. Y gracias a ustedes dos, tiene una oportunidad. Mateo sintió algo dentro de él romperse y recomponerse al mismo tiempo. Por primera vez en años, sintió esperanza. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Mateo jamás imaginó vivir. Entraba y salía del hospital como si fuera parte del personal, siempre con Sofía agarrada a su mano o a su chaqueta. Aunque la niña había sido puesta bajo cuidado temporal del sistema, Mateo insistió en visitarla cada día, asegurándose de que pudiera ver a su madre en horarios permitidos. Nadie peleó contra él, todos podían ver que Sofía se sentía segura a su lado, como si él fuera el único adulto en el mundo que no la decepcionaría. Liz permaneció en cuidados intensivos durante la primera semana. Luchaba, respiraba con dificultad, despertaba por momentos cortos antes de hundirse otra vez en un sueño profundo. Mateo se quedaba a su lado incluso cuando no podía hablar con ella, leyéndole pequeñas noticias, contándole lo que Sofía había hecho en el día, o simplemente quedándose en silencio. Era extraño, pero ese silencio se sentía importante, necesario, casi sagrado. A veces, cuando Sofía no estaba, él observaba a Liz con una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo podía el mundo golpear así a alguien que solo trataba de sobrevivir? ¿Cómo podía una madre terminar en un callejón oscuro, al borde de la muerte, mientras tanta gente pasaba sin mirar? Una tarde, mientras Mateo limpiaba con cuidado la frente sudorosa de Liz, una enfermera se le acercó con una sonrisa suave. No todos se quedan así, sin ser familia. Lo que haces es admirable, comentó. Mateo no respondió inmediatamente. Miró a la mujer en la cama, luego a Sofía jugando con un peluche en la silla de al lado. No sé qué estoy haciendo, admitió en voz baja.
Solo sé que no podía dejarlas solas. La enfermera puso una mano en su hombro. A veces no hace falta saberlo todo. Solo estar. Aquellas palabras se quedaron con él. Casi 10 días después, mientras Mateo le leía un cuento a Sofía, escuchó una voz rasposa murmurar. «Sof. ¿Sofía?» La niña levantó la cabeza bruscamente. «Mamá», gritó, corriendo hacia la cama. Mateo también se levantó de golpe. Liz había abierto los ojos. Estaba débil, exhausta, pero estaba despierta. Mateo sintió un nudo en la garganta mientras la observaba mirar alrededor, desorientada, hasta que sus ojos se posaron en él. «¿Tú, quién?», preguntó con dificultad. Mateo sonrió con suavidad. «Soy Mateo. Te encontramos en el callejón. Tu hija me llevó hasta ti». Liz apretó la mano de Sofía con fuerza. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi niña, mi valiente niña». Sofía lloraba también, escondiendo la cara en el brazo de su madre. Mateo se alejó un poco, dándoles espacio, pero Liz extendió su mano temblorosa hacia él. «Gracias», susurró. «Por no dejarnos ahí». Mateo tomó su mano sin pensarlo. «No tienes que agradecerme nada. Fuiste tú quien la enseñó a ser tan fuerte». Los días siguientes fueron más fáciles. Liz empezó a recuperarse con rapidez, mostraba sonrisas tímidas y podía hablar sin tanto esfuerzo. Sofía parecía florecer con cada avance de su madre, y Mateo. Mateo descubrió algo que no esperaba, le gustaba estar con ellas. Le gustaba ese sentimiento cálido en el pecho cuando Sofía lo abrazaba por sorpresa. Le gustaba cómo Liz lo miraba cuando creía que él no la veía. Le gustaba la idea, peligrosa, nueva, desconocida, de no estar solo. Pero cada día que pasaba acercaba un momento inevitable, la pregunta de qué pasaría cuando Liz fuera dada de alta. ¿Adonde irían? ¿Volverían a las calles? ¿Sería él capaz de dejarlas ir? Una tarde, mientras Liz dormía y Sofía coloreaba en silencio, Mateo se quedó mirando por la ventana del hospital. Su reflejo en el vidrio le devolvió la mirada, un hombre acostumbrado a pelear con puños, no con sentimientos. Y sin embargo, por primera vez en su vida, tenía miedo de perder algo que aún no era suyo. Y esa realización lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido. Las semanas pasaron como un suspiro. Liz, con cada día que avanzaba, recuperaba fuerzas, color y esperanza. Sofía parecía más feliz que nunca, dibujaba corazones, escribía notas para su mamá y corría por los pasillos del hospital como si hubiera recobrado la infancia que la vida le había robado demasiado pronto. Y Mateo. Mateo seguía ahí. Cada mañana, cada tarde, cada noche, como una presencia firme e inamovible. No sabía cómo había pasado, pero ya no se imaginaba un día sin verlas. Cuando por fin llegó el día del alta, Liz miraba los papeles con una mezcla de alivio y miedo. Tenía la salud recuperándose, sí, pero no tenía un hogar. No tenía trabajo. No tenía nada, solo a su hija y a un hombre que había aparecido en el peor momento de su vida y había demostrado más humanidad que cualquiera. «Podemos arreglárnoslas», murmuró Liz mientras abrochaba la chaqueta de Sofía. «Buscaremos un albergue. Después, un trabajo. Todo a su tiempo». Mateo la observó con atención desde la puerta. Ella intentaba sonar fuerte, pero sus manos temblaban ligeramente. Y ese temblor hizo que él finalmente tomara una decisión que llevaba semanas masticando. «Pueden venir conmigo», dijo de pronto. Liz levantó la mirada, confundida. «¿Qué? ¿Qué dices?» «Mateo traigo saliva». Nunca había estado tan nervioso en su vida. «Tengo un apartamento. No es grande, pero tiene una habitación que no uso. No es caridad. Es una oportunidad hasta que puedas ponerte de pie». Liz lo miró como si él hablara otro idioma. «Mateo, tú no nos debes nada». «No es una deuda», respondió, dando un paso hacia ella. «Es lo que quiero hacer. Quiero ayudarlas. Las dos». Sofía observaba todo en silencio, con sus ojos grandes y expectantes. «¿Podemos quedarnos contigo?», preguntó la niña al fin, con una vocecita cargada de esperanza. Mateo se agachó a su altura. «Si tu mamá quiere, claro que sí». Liz sintió que el corazón le latía tan rápido que casi dolía. Por primera vez en mucho tiempo, vio un futuro posible.
Un lugar seguro. Una mano tendida sin condiciones. Respiro hondo. De acuerdo, susurró. Pero solo si me permites ayudarte a pagar algo cuando tenga trabajo. Trato hecho, respondió él sin poder evitar una sonrisa. Los días siguientes fueron un torbellino. Mudarse al modesto apartamento de Mateo fue una mezcla de risas, tropiezos, cajas y momentos inesperadamente tiernos. Mateo instaló una cama nueva para Sofía, pintó la habitación de un color suave y colocó una lámpara de noche para que no tuviera miedo. Liz se ofreció a cocinar, limpiar, contribuir de cualquier manera que pudiera. Y de pronto, una rutina cálida empezó a formarse. Las cenas se llenaron de historias y risas. Sofía corría por la sala con juguetes nuevos que los amigos de Mateo del taller le habían regalado. Por las noches, Liz y Mateo hablaban en voz baja en el sofá, compartiendo recuerdos que dolían y sueños que todavía parecían lejanos, pero posibles. Con el tiempo, algo más comenzó a crecer entre ellos. Una conexión silenciosa, profunda, que se formaba en cada mirada, en cada gesto de cuidado, en cada conversación compartida cuando todo estaba en calma. Era como si los tres hubieran encontrado algo que nunca habían tenido, un lugar donde pertenecer. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en el suelo, Liz miró a Mateo con una sonrisa tímida. Nunca pensé que alguien como tú aparecería en nuestras vidas, dijo con sinceridad. Mateo se rascó la nuca, incómodo pero sonriendo. Ni yo pensé que encontraría esto. ¿Esto? Preguntó Liz. Él la miró directamente, sin huir esta vez. Una familia. Liz sintió las lágrimas acumularse. Sofía dejó de dibujar y los miró, sonriente. ¿Significa que nos quedamos para siempre? Preguntó. Mateo abrió los brazos. Solo si ustedes quieren. Sofía corrió hacia él como un rayo, y Liz, con lágrimas cayendo sin vergüenza, se unió al abrazo. Ese fue el momento en que todos lo entendieron, no importaba cómo habían llegado el uno al otro. Lo importante era que habían decidido quedarse. No eran sangre. Pero eran hogar. Y para los tres, eso significaba todo.